del autor del libro Educación Emprendedora y la Educación Básica Regular, el ingeniero Fernando Villarán. Hay que calmarnos porque si no te van a decir. Pero ahorita tampoco es el momento. Ya, pasó. Buenas noches. Buenas noches a todos. Quisiera empezar agradeciendo al doctor César Augusto Ángeles, rector de la universidad, por la invitación. Es ya varias oportunidades que estoy viniendo a la universidad y siempre conociendo sus avances y sus progresos, por lo cual lo felicito. Y me da la oportunidad en este caso de poder conversar con todos ustedes acerca de un tema fundamental que, como hemos visto ya en las intervenciones anteriores, tiene que ver íntimamente con el desarrollo de nuestro país y con la calidad de vida de los peruanos y peruanas. Agradecer también al doctor Martín Vega, viceministro de Educación, por sus comentarios y señalar que para mí ha sido muy grato reencontrarme con él después de algún tiempo que no nos veíamos, porque hemos trabajado muy intensamente y estrechamente en el Consejo Nacional de Educación. Yo fui miembro en ese consejo durante 4 años y yo digo que tengo un PhD en educación, que no me lo reconoce nadie, por supuesto, pero yo lo tengo porque ahí estuve junto con 24 expertos, personalidades, educadores, educadoras y personas vinculadas con el tema educativo, como el propio Martín, aprendiendo de ellos, aprendiendo y elaborando el proyecto educativo nacional. O sea que fueron 4 años que yo valoro mucho y la Universidad de Ciencias y Humanidades me ha permitido reencontrarme después de un tiempo, además en un evento académico, ¿no? Como es el comentario y la discusión sobre este tema. Y agradecer, por supuesto, al doctor Milcíades Hidalgo, vicerrector de la universidad, por sus comentarios, que realmente han sido muy importantes, muy interesantes, pertinentes, y yo diría, digamos, que ha recogido las ideas centrales que yo he planteado. No ha sido tan crítico, hubiera esperado una crítica mayor, pero bueno, está bien, es su generosidad, ¿no? Pero lo que sí me pone en un aprieto ahora, porque ya ha dicho prácticamente todo sobre el mismo. ¿Qué me deja a mí? ¿Qué me deja a mí? Entonces voy a tener que escoger bien mis palabras para no redundar, que es un pecado, digamos, que no quiero cometer. A ver, vamos a ir avanzando. Yo tenía una presentación con todos estos temas, pero, como digo, el doctor Hidalgo los ha ido desarrollando uno a uno, ¿no? Así que yo solamente quiero referirme a algunos, ¿no? Voy a tomar algunas de estas láminas, y además porque efectivamente ya han pasado también el tiempo y ustedes, algunos estarán... Siga, por favor. Gracias. Ok, entonces seguimos. Pero no voy a redundar, ya les he dicho, no quiero redundar, toda repetición es una ofensa, ¿no conocen? No, siga, por favor. Ya, okay, Queremos escucharlo. Ok. A ver, ¿dónde está el... ¿Qué está pasando? Ya, entonces, vamos a responder a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué una educación emprendedora? Hay varios argumentos, ¿no? Uno de ellos es que el Perú ya es un país emprendedor, y por supuesto no lo decimos nosotros, lo dicen diversos organismos internacionales, investigaciones, expertos, y en particular un organismo que se llama Global Entrepreneurship Monitor,
o digamos una entidad que mide el avance emprendedor en el mundo y hace estadísticas anuales, y el Perú siempre aparece en lugares muy destacados. En el año 2004 estábamos como número 1, como se puede ver en el gráfico de la izquierda, y en el 2011 hacen un cambio en el cual dividen los países en 3 grupos, ¿no? Los países más atrasados, los de desarrollo medio y los países más avanzados. Y nosotros estamos, en este caso, primeros o segundos del grupo intermedio. O sea, seguimos siendo medidos internacionalmente como emprendedores, ¿no? Y la razón es que tenemos efectivamente, y ahí está la estadística, un grueso sector de micro y pequeña empresa, las famosas MIPES, ¿no es cierto?, que digamos, explica estas estadísticas. Hay mucha gente, muchas personas, hombres y mujeres, a lo largo y ancho del Perú, que se han arriesgado y han creado sus microempresas, sus pequeñas empresas, y eso aparece en la estadística. Y entonces se dice, este es un país emprendedor. Correcto. ¿Cuál es el problema? El problema es que la mayoría de esas microempresas, ¿no?, y algunas incluso pequeñas, tienen una productividad muy baja y no generan ingresos suficientes ni para los conductores ni para sus trabajadores. Están en la informalidad, ¿no es cierto?, ¿no? Y entonces no es, digamos, un factor de crecimiento y desarrollo, sino que son parte de lo que, digamos, se llama pobreza o cercanos a la línea de la pobreza. Y entonces, y esto se viene repitiendo, las investigaciones que se han hecho en el Perú es que acá en nuestro país se crean entre 120.000 a 140.000 nuevas empresas todos los años. Cada año se van creando. Eso incluso va en aumento, digamos. Ahora, estas personas crean esas empresas sin mayor conocimiento, sin manejar la tecnología, sin tener acceso a mercados, a crédito, ¿no? Entonces, al final, hacen una empresa porque le dijo el vecino, oye, dedícate a esta cuestión, ¿no? Hacer polos. No, mejor haz digamos, una metal mecánica, o el otro pone una tienda. En fin, esa no es la manera en cómo uno puede encarar una decisión tan importante y donde probablemente tenga que invertir mis pocos ahorros o los ahorros de la familia. Entonces, tomar una decisión sin los conocimientos necesarios es en realidad algo que no deberíamos repetir. Y ahí ese es mi punto, ¿no?, que Martín lo recogió bien. O sea, mi punto es que el sistema educativo no está ayudando a que peruanas y peruanos, jóvenes, ¿no es cierto?, incluso gente madura, no tome buenas decisiones a la hora de hacer una empresa. Muchas veces es por necesidad que lo hacen, incluso ni siquiera tienen vocación, digamos, de hacer empresas, sino quieren obtener una chamba fija, un puesto fijo, no lo obtienen y se ven obligados a hacer una empresa, a crear una empresa, sin los conocimientos. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que estamos hablando de microempresas y aún de algunas pequeñas empresas que tienen muy poca duración. Al primer año muere el 50%, ¿no? No sobrevive. Al segundo año otro 25%, tercero, y al final te queda con un 10 a 12% al quinto año, que es muy poco. En otros países la sobrevivencia es mayor. Siempre hay una mortalidad en todos los países, pero lo importante es que haya una sobrevivencia mayor y que siempre se crean más empresas que mueren, digamos, que haya una mayor cantidad de nuevas empresas que las que dejan de existir. Entonces, ese es el primer argumento. Somos un país emprendedor, es verdad, pero un país que está creando empresas de sobrevivencia. ¿Queremos que esta situación se repita? ¿Que en los próximos años hagamos lo mismo? No. Entonces, este es el principal argumento. No es para ser más emprendedores, sino para ser mejores emprendedores. Sería esa la política. Tener los conocimientos necesarios para ya no crear una microempresa de subsistencia o de sobrevivencia, sino una pequeña empresa económicamente viable.
que tengan la productividad suficiente para dar un ingreso adecuado para los conductores, su familia, y pagar bien a los trabajadores y cumplir todos los beneficios sociales que muchas veces no cumplen, ¿no es cierto? Entonces ese es un argumento que lo ponemos en primer lugar. O sea, no podemos hablar entonces tan ligeramente como el Perú ya es un país emprendedor, no hay nada que hacer ahí. Eso no es así, no es correcto, no es digamos, un razonamiento válido. Justamente por ser un país emprendedor, que no estamos creando las empresas adecuadas, es que tenemos que hacer un cambio en esta educación. Luego, digamos, hacemos una discusión sobre las fuerzas motrices, ¿no?, del cambio o del crecimiento. Y ahí sacamos una institución que yo respeto mucho, la Organización Internacional del Trabajo, porque es una de las pocas instituciones internacionales que es tripartita, donde están los gobiernos, los empleadores y los trabajadores. Y ellos reflexionaron sobre cuáles eran las fuerzas motrices, y como ustedes pueden ver, la iniciativa empresarial es una de ellas, ¿no?, junto con la innovación, la expansión del comercio mundial, las inversiones privadas y el desarrollo armonioso con la naturaleza, que genera también oportunidades para el crecimiento. Colona. ¿Dónde está el aparato? ¿Dónde está el computador? Ahí está. Bueno, y aquí sí quiero detenerme un ratito, porque esto es un argumento muy importante. Yo tuve la suerte, yo siempre digo que cuando a mí me contratan para hacer una consultoría, me pagan por aprender, y aprendo, ¿no es cierto? Porque obviamente me contratan porque sé algo, porque si no supiera nada, nadie me va a contratar, algo sé de esto, ¿no es cierto? Pero no digo y no pongo en el texto exactamente lo que yo sé, sino trato de dar algunos pasos adicionales, ¿no es cierto? Y en este trabajo, en esta búsqueda, encontré dos investigaciones que me dejaron paralizado y contento, por supuesto, porque hay en dos universidades, el MIT, Massachusetts Institute of Technology, que queda en la ciudad de Boston, en Estados Unidos, y la otra es la Universidad de Stanford en California. Hicieron una investigación muy sencilla, una encuesta a todos los egresados del MIT y de Stanford para decirles que informen cuántos de ellos habían creado empresas, esas empresas en qué sector estaban, cuántos trabajadores tenían y cuánto era lo que producían en ese momento. Sencillo. Y no se contaban las empresas que ya habían quebrado, o sea, son empresas que están actualmente en actividad. O sea, no estamos hablando de las que, yo mismo he creado un montón de empresas y no han funcionado. Felizmente la consultora sí me funciona, pero hay que saber fracasar, digamos, en el mundo emprendedor. No hay que tenerle miedo. Pero aquí no están contabilizando los fracasos, o sea, solamente los éxitos. Acá en esta investigación, solamente las empresas existentes. Miren, y los egresados del MIT han creado al año 2011 25.800 empresas que han generado 3.3 millones de empleos y con unas ventas de 1.9 millones, o sea, trillones, como le dicen los de Estados Unidos, de dólares, que representa más o menos el 5.5% del PBI, de todo el PBI norteamericano. Es una cifra inmensa. Que una sola universidad sea responsable de eso, ¿no? Y significa 5 veces el PBI peruano. Pero miren, todavía las cifras de Stanford, que es una universidad también tecnológica, todavía son más impresionantes. En toda su historia, y tiene 39.900 empresas creadas por sus egresados que actualmente están vigentes. No estoy diciendo que lo han creado, que ya cerraron, no, las que actualmente están funcionando, con 5.4 millones de puestos de trabajo. Saquen su cuenta, ¿no es cierto? 5.4%.
pero 5.4, o sea, 5.400.000. 2.7 millones en ventas, más o menos el 9% del PBI norteamericano. Entre los dos estamos hablando de más del 14% del PBI. Es una cifra impresionante. Por eso yo me quedé paralizado cuando la vi. Y esto está en el libro de IPEVA, están las referencias. Y esas dos investigaciones se pueden bajar, ustedes las pueden bajar del internet. No digan que yo lo he inventado, claro, ahí está. O sea, el libro también se puede bajar, este libro se puede bajar, entran a la página de IPEVA y lo bajan. Una vez que lo van leyendo, ahí buscan esas dos investigaciones y ahí está la referencia, ¿no es cierto? Buscan también en internet y pueden bajar las dos. Claro, tienen que saber inglés, ¿no es cierto? Esa es la condición. Pero ahí van a ver las cifras. O sea, entonces hay hace tiempo una gran discusión sobre cuáles son las fuentes del crecimiento. Y yo creo que estas dos investigaciones zanjan esa discusión, porque ponen al emprendedorismo y la innovación como los dos motores principales del crecimiento. Y dicen que estas dos universidades han contribuido con eso. La otra cuestión también muy importante desde el punto de vista teórico es que es difícil hacer una separación entre innovación y emprendedorismo. Teóricamente es posible, o sea, existen los expertos en innovación, expertos en tecnología, hay mecanismos incluso públicos como la investigación y desarrollo, la inversión en investigación y desarrollo, y así sucesivamente. O sea, hay un campo de científicos e investigadores, y también hay un campo de emprendedores, como, digamos, con sus propias políticas, digamos, ¿no? Con sus propios mecanismos, como las incubadoras de empresas, ¿no? O capital de riesgo, ¿no? En fin, es todo un campo que es bastante diferenciado. Hay expertos en ese campo. Sin embargo, a la hora de la hora, para el MIT y Stanford ha sido muy difícil decir esto es innovación o esto es emprendedorismo. Y entonces los han mezclado. Son nuestros emprendedores innovadores, ¿no es cierto? O innovadores emprendedores, como quieran ustedes, ¿no? Que son los que más inciden en el crecimiento económico. Por supuesto, hay hombres de negocio que crean, digamos, invierten, pero hacen más de lo mismo, ¿no es cierto? Estos innovadores, estos empresarios han creado nuevos sectores. Acuérdense de Silicon Valley, ¿no es cierto? Todos, acá está incluido Apple, ¿no es cierto? Y todas esas empresas de la revolución de las computadoras. Y en el texto están ahí las listas de las empresas, las más grandes, por supuesto. Yo no las he puesto ahorita y no tengo en la cabeza para no dejar a nadie fuera. Pero sí son cifras impresionantes y que, digamos, aportan en la discusión sobre las fuentes del crecimiento, que son importantes, ¿no? El conocimiento, o un poco la teoría convencional dice, no, hay que fomentar la inversión privada. Y si es inversión extranjera, mejor. Bueno, acá estas investigaciones lo que prueban es que se necesita una inversión innovadora y emprendedora. Eso es lo que prueban. Y además prueban que las universidades pueden jugar un rol muy importante en esto, que son la cuna donde se difunden estos conocimientos, estos valores y estas actitudes, ¿no? ¿Se imaginan ustedes que tuviéramos una de esas dos universidades acá en el Perú? ¿No es cierto? O sea, nos duplican o triplican el PBI en pocos años. Ya. Bueno, los otros argumentos que también Martín ha mencionado tienen que ver con este trabajo gigantesco de la comisión de Loors, el informe de Loors, en donde ellos plantearon que las cuatro, digamos, los cuatro pilares iniciales eran aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, ¿no? Y el secretario general del UNESCO, ¿no?, dijo, no, faltó un quinto. Y creo que la propia comisión de Loors lo aceptó también y dijeron, sí, aprender a emprender. O sea, son los 5 pilares, digamos. Entonces, desde el punto de vista de
la tradición educativa, de la investigación educativa, también se justifica tener una educación emprendedora. El cuarto argumento, el cuarto argumento es tener una clase media empresarial. Miren, esto también es importante. Los que son los fanáticos del mercado dicen hay que dejar que el mercado haga todo, ¿no es cierto? Hay que dejarlo libre y que el mercado decida, ¿no es cierto? Bueno, lo que hemos visto en los últimos 30 años de aplicación de esa ideología es que se están generando grandes diferencias de ingresos en el mundo, en los países desarrollados, en Estados Unidos, en Europa, ¿no es cierto? O sea, se está, digamos, diferenciando la población. En un sector, el 1% de la población más rica de Estados Unidos está teniendo el 50% de la riqueza y de los ingresos. Y todo el resto digamos, tiene que dividir lo que queda, ¿no es cierto? Algo similar está ocurriendo en Europa. Y entonces, el mercado lo que está generando es una sociedad dividida, una sociedad en la cual uno tiene muchos ingresos y el resto muy pocos. De hecho, en Estados Unidos, los ingresos de los trabajadores y la clase media prácticamente no se han movido, mientras que los más ricos se han multiplicado varias veces su riqueza. Entonces, ¿qué es lo que está generando? Eso genera inequidad y genera conflictos sociales, contradicciones. Entonces, lo que estamos buscando es crear una clase media empresarial, una clase media productiva que le dé estabilidad a los países. Y eso se genera justamente con una creación constante de empresas, ¿no? En los lugares donde hay una generación de empresas y donde la juventud entra masivamente a crear empresas, entonces se genera una clase media. De hecho, es lo que algo ha ocurrido también en nuestro país cuando se habla la clase media que está acá en Lima Norte, ¿no es cierto? Que en algunas estadísticas dicen es mayor a la de San Isidro y la de Miraflores, ¿no? Entonces, ese fenómeno efectivamente está ocurriendo acá y es un fenómeno que tiene que ser parte de políticas públicas. Buscar una estabilidad social a través del impulso a una clase media, esto es un argumento a favor de una educación emprendedora. Y finalmente, un quinto argumento era lo que yo llamaba el escenario orwelliano, digamos, ¿no? Que, como ustedes saben, George Orwell escribió en los 50s el libro 1984, que fue probablemente la primera, la más, digamos, conocida novela de ciencia ficción. Y ahí hablaba de, digamos, el poder que puede dar en la concentración de información en pocas manos, ¿no? Él hablaba del Estado totalitario, ¿no? Que no era solamente el Estado, digamos, socialista, sino también podía ser un Estado dominado por unas cuantas corporaciones. Entonces, la concentración del poder. Y el poder, desde el poder, dominaba a toda la población en esta frase y esta figura, digamos, esta metáfora del Big Brother, del gran hermano, digamos, ¿no? Que hasta ahora se utiliza. O sea, toda la población manipulada por un poder central. Eso, digamos, con la revolución de la computadora personal se alejó un poco, pero ahora estamos viendo una concentración en los medios de comunicación. Y yo creo que hay un peligro real de una manipulación masiva de la población. Y eso no es solamente un fenómeno peruano, es un fenómeno mundial, ¿no es cierto? Antes los medios de comunicación estaban más repartidos, más democráticamente, digamos, repartidos entre las diversas tendencias políticas, y por lo tanto uno podía informarse de diversas maneras y tener diversos puntos de vista. Ahora eso se está achicando. Ese es un problema. La Internet es una respuesta a eso, es verdad, pero la propia Internet también tiene sus dificultades, que es, y ahí recojo lo que habla Mario Vargas Llosa, ¿no? en su libro La civilización del espectáculo,
que dice que hay el peligro de la trivialización, ¿no es cierto?, la superficialidad, digamos, de estas redes y de estos contenidos. Entonces, si mezclamos las dos cosas, podemos tener un escenario orwelliano, y yo creo que el sector educación, las instituciones educativas como esta universidad y sobre todo los colegios tienen que luchar contra eso. Tienen que, digamos, armar a los estudiantes para tener suficiente fuerza, espíritu crítico, ¿no es cierto?, pensamiento propio, porque si no van a ser carneritos manipulados, ¿no es cierto?, como en la película de Charlie Chaplin, ¿no es cierto?, de tiempos modernos, ¿no? Entonces, esto es otro argumento a favor. Y ahora sí, Truquito. tuvimos un capítulo habla de la experiencia internacional, pero el doctor Hidalgo la ha también referido con bastante, digamos, detalle, así que yo la voy a pasar más o menos rápido. En Estados Unidos y otros países desarrollados existen instituciones como SBA. A los que les gusta navegar y buscar información, ustedes pueden buscar en la página web de SBA, que es Small Business Administration, SBA. Y lo bueno es que tiene página en castellano también, porque como ustedes saben, en Estados Unidos hay un montón de latinoamericanos, ¿no?, mexicanos, peruanos, colombianos, y han creado páginas para ellos, ¿no es cierto? Y desde ahí los ayudan a crear empresas, a darles, digamos, los conocimientos y los orientan hacia dónde obtener créditos y otros, digamos, diferentes apoyos. Y también en Finlandia y otros países que hay un apoyo, y por lo tanto no estamos inventando la pólvora, digamos, o sea, no, acá no es una propuesta de educación emprendedora que sea totalmente original, no, estamos recogiendo la experiencia internacional y países que han tenido éxito en eso. Y la experiencia peruana, ¿no?, también como el doctor Hidalgo lo mencionó, hay un conjunto de instituciones que ya están trabajando en este tema. Es decir, si el Ministerio de Educación decide, digamos, desarrollar este octavo aprendizaje, digamos, ¿no es cierto?, ¿no?, yo creo que tiene un camino que ya, digamos, se ha avanzado y que no va a ser tan complicado, ¿no?, porque hay instituciones que están trabajando en el tema. A ver, bueno, luego recogimos un trabajo que habíamos hecho para el Banco Interamericano de Desarrollo sobre las funciones empresariales, un trabajo financiado por el BID para el Ministerio de Educación. Y como ustedes saben, todo empresario o empresaria tiene que hacer estas funciones básicas: vender. Si no vendes, sencillamente no existes, ¿no es cierto? No estás en el mercado, tienes que estar en el mercado. Si no logras vender, por más que produzcas algo, pero si no lo vendes, te quedas ensartado con tu producción, ¿sí o no? Hay que vender. La primera actividad de un empresario, un emprendedor, es vender. Y eso se consigue con labia, ¿no es cierto? Por eso, eso es verdad, con empatía. Yo no le puedo vender a alguien mirándole con una cara así, no, poniéndole mala cara, no, ya compra, o si no te meto un cachetadón, ¿no? Así no es cierto? Hay que enamorar a la persona. Y eso tiene que ver con otro de los aprendizajes que impulsa el ministerio, que es la comunicación. Si no hay una buena comunicación, olvídense que no va a funcionar esta primera función emprendedora. Luego está liderar, digamos, ¿no? Liderar, o sea, porque yo no voy a hacer una empresa solo. O sea, las empresas siempre se requieren trabajadores, requieren proveedores, es decir, a un conjunto de digamos, colaboradores y otras empresas que me permiten a mí producir. Si yo no puedo liderar un conjunto humano, tampoco lo voy a hacer. Una persona encerrada en sí misma, ¿no es cierto?, que cree que puede todo y que no necesita el apoyo de nadie, no va a ser un buen empresario o empresaria. En tercer lugar, organizar. O sea, ese conjunto humano hay que saber organizar. ¿Quién hace qué cosa? ¿Para qué es bueno cada uno? Saber contratar, saber organizar, es otra de las funciones básicas. Y recién entra la producción, cuando todo el mundo piensa que lo primero es producir. No,
Cuando ya tengo organizado, digamos, esos insumos a la gente, a las personas adecuadas, recién comienzo a producir para un mercado que puedo vender. Planificar y evaluar, innovar y manejar las finanzas. De estas funciones se desprendían las competencias empresariales, o sea, las capacidades y actitudes necesarias para ser un buen emprendedor. Y ahí están, rápidamente las hablo, y tienen que ver con lo que acabamos de mencionar: comunicación fluida y empática, saber tomar decisiones, saber resolver problemas, actuar en función a valores, ¿no? Comprometiéndose con sus colaboradores, clientes, saber obtener información, desarrollar métodos sistemáticos y buscar la generación de riqueza. O sea, es válido, yo me meto a una actividad emprendedora, es para tener pues una recompensa al final, ¿no es cierto? ¿No? La ganancia es válida siempre y cuando uno la basa en el trabajo, en el esfuerzo, en la capacidad innovadora y emprendedora. Y bueno, esto es lo que vimos, porque la preocupación de IPEVA era si es que se necesitaba cambiar el marco, digamos, legal, ¿no es cierto? Y normativo y de políticas en el ministerio. Y la conclusión, para decirlo directamente, no. O sea, ya existen, digamos, una serie de orientaciones y canales, ¿no es cierto? Y lugares donde ya se habla no solamente de educación para el trabajo, sino también incluso de educación emprendedora. Y eso es lo que nosotros vimos, ¿no? Por ejemplo, las competencias que se propone, digamos, la educación básica regular, que es creatividad, innovador, comunicativo, ¿no? Ético, moral, empático, flexible, emprendedor y trascendente. Mira acá abajo, acá está, no lo estamos inventando, esto lo he sacado de un documento oficial del ministerio. O sea, ya se está hablando de esto, pero es verdad que no se ha dado el paso como para implementarlo, como para tener la fuerza que debería tener, ¿no? Las actitudes también, las actitudes en secundaria, uno de los ejes, ¿no? Para los 5 años era muestra de disposición emprendedora. Número 1 se pone ahí como actitudes. O sea que en realidad ya son temas que están recogidos por el Ministerio de Educación, y lo que falta es dar el paso para hacer el plan. ¿No? Martín lo ha llamado el plan maestro o algo así, ¿no? Super plan emprendedor para el ministerio, ¿no? Y bueno, para terminar, no desarrollamos esa propuesta porque no era la idea era justamente explorar, era una primera investigación más exploratoria y sobre todo justificatoria. ¿Se justifica una educación emprendedora? Esa fue la gran pregunta del IPEVA, y yo creo que la respondimos positivamente, afirmativamente. Sí, se justifica. Entonces los lineamientos son desarrollar la autoestima. Miren, si las personas no tienen seguridad en sí mismas y que se creen capaces de grandes logros, nunca van a llegar a nada, digamos, ¿no es cierto? Si yo me creo menos y me siento incapaz y me siento débil, nunca voy a llegar a ningún lugar. Ese es el punto número 1, es saber que uno tiene capacidades, y si no las tiene, las puede adquirir. Y con esas capacidades uno puede realizar sus sueños, ¿no es cierto? Esa convicción es fundamental. Y eso se llama autoestima. ¿Y cómo se puede lograr en la educación? Trabajando con la realidad misma de los jóvenes, ¿no? Bueno, jóvenes o niños incluso. Digamos, ellos hacen muchas actividades productivas, ¿no? Cuidan a las ovejas de sus padres, participan en la actividad agrícola, ayudan a la madre, ¿no es cierto?, en la artesanía, o a los padres en las ciudades, en el negocio. Los hijos de Wong atendían a los clientes y después se volvieron millonarios todos, ¿sí o no? Y de chicos lo atendían a los clientes en una tienda que tenía en una esquina en San Isidro. Entonces, una primera cuestión es recoger la experiencia real de los niños, cosa que no se recoge. ¿Se valora lo que están haciendo? No se valora, hay que valorarlo. Eso es lo que le da autoestima. Yo estoy haciendo una cosa importante, ¿no es cierto? Estoy ayudando a mis padres, y con el conocimiento que ustedes me van a dar en el colegio voy a hacer mejores cosas y más complejas, ¿no es cierto? Y más productivas y con más ingresos. Pero yo parto de que ya estoy haciendo algo, que estoy siendo útil y valoro lo que estoy haciendo. Eso es un paso fundamental.
Luego, y no solamente en el caso de los estudiantes, sino de los propios profesores. Los profesores también tienen muchas actividades empresariales. Miren, creo que el 60% de las cabinas de internet están conducidas por maestros, ¿no es cierto? Y que hay 60.000 o 70.000 en el Perú. O sea, hay una cantidad tremenda. ¿Hablan de eso con sus alumnos? Yo estoy seguro que no hablan. Al contrario, lo mantienen como un secreto de Estado, ¿no es cierto? Cuando en realidad deberían conversar y decirle, miren, ustedes hacen actividades productivas y empresariales, y yo también hago actividades, vamos a intercambiar nuestras experiencias, ¿no? Y comenzar de ahí. Esa es la manera como uno puede lograr no solamente autoestima, sino también conocimientos basados en su propia realidad, ¿no? Que debe tener un nombre científico en educación, ¿no? Opciones laborales, es decir, no solamente trascender la orientación vocacional. ¿Cuántos universidades o expertos van a los colegios a decirle vamos a hacer orientación vocacional? ¿Qué es orientación vocacional? Le ponen la lista de universidades a las cuales van a ir. No, pues, o sea, así no es, ¿no es cierto? O sea, no es el único canal. Uno puede tener un rango muy amplio de actividades a desarrollar, ¿no es cierto? Y una de ellas es, yo mismo quiero crear mi empresa. Eso no se le pone ahí en el mapa, digamos, ¿no es cierto? Incluso, digo, yo quiero ser empleado, es verdad, pero también con una mentalidad emprendedora. Ahora las empresas contratan a personas que son creativas y que proponen ideas, ¿no es cierto? Proponen proyectos y mantienen a la empresa en una constante innovación. O uno puede decir, mi vocación es ir al Estado, es el servicio público, ¿no? No hay que tenerle miedo a eso. A veces hay una confusión de que todos deben aprender a ser empresarios o meterse al sector privado. No es cierto. Hay personas que pueden tener una vocación pública y hay que entrenarse para ellos. Y hay que ser un buen servidor público, ¿no es cierto? Y uno lo puede tener desde muy joven. Y hay carreras para eso, en fin, y hay el conocimiento. Entonces, brindarle a los jóvenes un mapa mucho más amplio de oportunidades, eso los va a ayudar a tomar decisiones. Y quizás, digamos, evitar muchas frustraciones, porque va a tener un mapa, como digo, con todas las opciones abiertas. Modelos empresariales, es decir, conocer la realidad de otros que han emprendido y han tenido éxito, ¿no? O sea, ya por lo menos tenemos muchos más emprendedores exitosos que aparecen en los medios de comunicación, ¿no? Comenzando por Gastón Acurio, digamos, ¿no es cierto? Que ha hecho un pequeño imperio, comenzando con una inversión de $35.000. Experiencia previa, o sea, digamos, es importante tener una experiencia previa para, digamos, ser un buen emprendedor. Esto, muchas investigaciones lo reconocen, ¿no? Es decir, si alguno cree que va a salir de la universidad y al día siguiente va a ser un empresario exitoso, se equivoca completamente. Mucho más importante es la experiencia en la vida misma, en la empresa, en otras empresas, que complementan los cursos teóricos. Entonces, no se puede subestimar la experiencia. Y por eso las prácticas preprofesionales, las prácticas profesionales, invitar a empresarios a la universidad que cuenten sus historias, que vayan ellos a sus empresas, las visiten, todo eso es parte de la experiencia previa y es muy importante. Planes de negocio, o sea, todos tienen que saber hacer planes de negocio. ¿Qué pasa ahora cuando uno hace su microempresa de subsistencia? Es la primera idea que le dice el vecino. Un plan de negocio te permite experimentar y decir, bueno, ya, esta idea vamos a ver cómo funciona. ¿Tiene mercado? No tiene. ¿Qué tecnología necesito utilizar? ¿Cuánta inversión tengo que hacer? ¿A quiénes tengo que contratar? Y todo lo haces en el papel. No has invertido un centavo acá en el papel y dices, no, este negocio no va a funcionar, hay que hacer otro. Y haces otro y otro y otro hasta que al final, al décimo, dices, este sí está bueno, ¿sí o no? No has gastado ni un centavo. Eso es lo que hacen pues los equipos, entrenan antes de jugar el partido real. Es lo mismo, es entrenar en el mundo de los negocios antes de ir al mundo real, ¿no es cierto? Eso se llama planes de negocio. Todos deberían saber esto, ¿no?
Construcción de redes, porque nadie puede hacer las cosas solo, tienes que tener a alguien que te ayude, ¿no es cierto?, que te apoye. Entonces, conocer a las personas que van a ser los proveedores, que van a ser los clientes, que van a ser los que te presten el dinero o de repente los socios. Y finalmente, trabajar en equipo. Trabajar en equipo es bueno. Hasta ahora los grandes emprendedores generalmente han trabajado en grupo, ¿no? Steve Jobs, ¿no es cierto?, ha trabajado con Wozniak, ¿no? Y Bill Gates con Paul Allen. O sea, siempre generalmente son parejas o tríos. Google fueron 3 personas y así, varias. Facebook, 4 personas. O sea, en realidad 2 cabezas piensan mejor que una o 3. Puede ser que se peleen después, es verdad, pero por lo menos las ideas geniales surgen en esos contextos. ¿Ok? Yo creo que aquí estoy terminando y ya acabé. Muchas gracias. Muy gracias. Bien. Me queda que bien. Los invitados salen primero. Para conocimiento también del señor viceministro de Educación, la universidad también desarrolla actividades que tienen que ver con la educación básica. Una de ellas es el Concurso Nacional de Matemática y ahora queremos que puedan apreciar un brevísimo video sobre esta actividad importante que desarrolla nuestra universidad. Me pareció muy bien, al nivel del grado, y me gustó. Hola, mi nombre es Stephanie y es la primera vez que vengo a la Panamá, pero me pareció interesante y he resuelto muchos problemas. Y agradezco la UCH por esta oportunidad. Gracias. Mi nombre es Roy Araujo Abanto, del Colegio Nuestra Señora de Fátima. Bueno, me siento agradecido por la Universidad UCH por hacer estos concursos, por hacer que la juventud crezca y para que probemos nuestro nivel. Pienso que sigan haciendo y que todos se deben esforzar. Panamá, ¿no? Puedan estar logrando sus capacidades de lógico matemático. Muy buena opción de la universidad. Agradecer